fecha. Autoría y responsabilidad penal por la comisión del delito de homicidio agravado por alevosía. Pena prevista para adultos, prisión perpetua. Tenemos pena de primera instancia de la jueza de 7 años, modificada por un primer tribunal a 13 años y el segundo tribunal que lo confirmó y lo fijó también en 13 años. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de inconstitucionalidad por ante la Corte, que se interpone ante el mismo tribunal que dictó la sentencia de segunda instancia, confirmando esa pena de 13 años. Y el 30 de agosto del 2022, si no me equivoco en la fecha, el tribunal declaró inadmisible el recurso. Y ahí está el punto. Y ahí el motivo de la convocatoria. Le queda otro recurso directo a la defensa en la Corte, que ya lo interpuso, para que la Corte revise la sentencia y en su caso la anule, es decir, la deje sin efecto y que se dicte un nuevo fallo. Pero, al tener una sentencia de primera instancia, una sentencia de segunda instancia y otra sentencia de segunda instancia, y estar firme la necesidad de aplicar pena, la mera interposición del recurso de queja ante la Corte no suspende la ejecución del fallo. Técnicamente no suspende la ejecución del fallo, significa que se está en condiciones de que la fiscal que interviene actualmente, que es la doctora Carolina Castellano de Rafaela, pida la detención de la imputada y el comienzo del cumplimiento de la pena de prisión efectiva a 13 años. En el juzgado de menores, en este momento, pidieron un informe a la Corte para ver si se había interpuesto ese recurso. Ese recurso, por lo que tengo entendido, está interpuesto. Con la fiscal tuvimos un par de reuniones en Rafaela y compartió la idea de la familia, que yo me limito a transmitir, de que la interposición del recurso directo, habiendo dos sentencias anteriores de dos tribunales de segundo grado que fijaron la pena en 13 años, no suspende la ejecución de la pena. Si la Corte Suprema concede el recurso directo, ahí sí la suspende. Pero para eso pueden pasar entre 4 y 8 meses. Lo que nosotros decimos es que si la ley en la provincia de Santa Fe no le da efecto suspensivo a la interposición del recurso de inconstitucionalidad, la pena debe empezar a cumplirse. Lo que pasa es que a veces los juzgados de menores tienen una mirada benevolente con respecto a los menores, y aquí vamos al centro de la cuestión. Hay dos miradas con respecto a los menores, y este es un tema político, es un tema de política criminal. Hay algunos que sostienen que el menor de 18 años, hablo franja 16-18, porque menos de 16 directamente no son punibles, ahora estamos hablando de un menor de 14 años que ayer mató. Pero en esa franja de 16 a 18, que son relativamente punibles, esos sí son juzgados y pueden ser condenados. Pero algunos, malinterpretando desde mi punto de vista la Convención de los Derechos del Niño, reglas internacionales en materia de privación de la libertad de menores, y también malinterpretando fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, sostienen que, como regla, un menor no puede ser privado de la libertad, sea cual fuere el delito que haya cometido. Porque lo que importa es una justicia restaurativa que se encarga de la reinserción del menor transgresor en la vida social y no una justicia distributiva que devuelve daño por daño, es decir, delito con pena. Y porque lo importante para el ordenamiento jurídico y para la sociedad no es que el menor que cometió un delito sea privado de la libertad, sino que ese menor se reinserte a ella del mejor modo posible. Y por el otro están quienes, como nosotros, consideran de que si el menor
entre 16 y 18 comete un delito grave y ese delito tiene prevista una pena en el Código Penal, esa pena debe ser aplicada. Es cierto que la ley, el régimen penal de menores, que yo le decía que era un desastre, lo faculta al juez para que debe resolver cómo subsume el caso del derecho, lo faculta al juez para tener en cuenta la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado, la impresión que se lleve el juez del imputado, faculta tener en cuenta todos esos elementos, pero el Código Penal debe ser aplicado. Y en este caso, el Código Penal prevé concretamente que si el delito tiene prevista pena de prisión perpetua, al autor del hecho se le debe aplicar una pena que es la del delito de tentativa de ese delito que se le reprocha. El delito de tentativa, cuando la prisión es perpetua, tiene una pena de 10 años a 15. En esa escala de 10 a 15, que es la que nosotros sostuvimos desde el principio con la familia, con los distintos fiscales que intervienen en el caso, escogieron los dos tribunales de Santa Fe para decir entre 10 y 15 le corresponde 13. ¿Por qué 13? Un poco más del término medio, de la mitad, que son 2,5. Por cómo fue el hecho, cómo la convocó Ñáñez a María Fernanda, cómo la mató, y además, en ningún momento durante estos 7 años, yo tuve presente en 2 de las audiencias en las cuales estuvo Ñáñez, en ningún momento demostró el más mínimo arrepentimiento, como si el hecho no hubiese pasado, no tomó conciencia de la gravedad del hecho ni las consecuencias que ese hecho tuvo. Porque a partir del 15 de febrero del 2015, la vida de Javier, la vida de Silvia, la vida de sus hijos, la vida de sus familiares fue otra. Como familia de María Fernanda, legalmente no pudimos tener participación en el juicio por su muerte. Todo se logró a través de los fiscales, a quienes agradezco su buen desempeño en la causa y el aporte valioso del doctor Hugo Palma, a quien tuvimos por este motivo la oportunidad de conocer y poder contar con su vasta experiencia y compromiso. Durante este largo proceso nos resultó un consuelo la determinación de la condena de 13 años de prisión de parte de los tribunales de segunda instancia, sentando un precedente en el juzgamiento de menores, a pesar de que en otras circunstancias, por la gravedad del delito, le hubiera correspondido prisión perpetua. Después de tantos años de espera, llegamos al instante en el que solo queda hacer cumplir la condena impuesta, pero parece que este calvario no se termina. Siempre fuimos respetuosos de esta lenta justicia, pero a quien tenga que tomar hoy la oportuna decisión de meter presa a la asesina de mi hija, quisiera recordarle que hace exactamente 7 años y 8 meses que la crueldad y el desquicio de esa menor no solo terminó con la vida de mi hija, sino que cambió para siempre nuestras vidas también. Recordarle que ese domingo al mediodía fue la última vez que vi a mi hija, sin poder abrazarla nunca más por última vez, porque no me lo permitieron, porque su estado de descomposición, luego de 2 días de haber quedado tirada y oculta, como ningún ser humano se merece. Mi hija murió en la absoluta soledad, sin poder defenderse, de manos de una desquiciada que el único motivo que tuvo fue la envidia y el odio que sentía hacia mi hija. Hasta hoy, esta asesina ha podido vivir su vida en libertad, y plenamente, digamos, porque ha podido estudiar, trabajar, y ha tenido o va a tener la dicha de ser madre, cosas que mi hija no. Les ha quitado a mis hijos la posibilidad de crecer con su hermana, y cada uno de ellos sobrelleva ese arrebato y ese vacío como pueden, sin entender por qué hasta el día de hoy la culpable no pagó por su crimen. Sentimos que estamos siendo castigados por un incoherente sistema judicial que beneficia a los menores delincuentes y que, como no me canso de decir, quienes tienen en su
poder, la oportunidad de modificarlo y adecuarlo a los tiempos que vivimos, no cuentan con la empatía y el interés suficiente para ponerse a trabajar en ella. Así la justicia nunca será justa, porque una vez dije también que a las leyes las hacen los hombres. Ante tanta adversidad, solo quien busca refugio en Dios puede sentirse sostenido para continuar con sus vidas, pero no todos lo logran. Con el corazón herido de por vida, le pregunto, señora jueza, ¿qué más hace falta para que quien mató a mi hija pague por lo que hizo? Verla cumplir con su justa condena pondría fin a una larga y agotadora lucha y haría que como ciudadanos no perdamos del todo la esperanza en la justicia de este país. Que así sea.